Consejos de conducción segura de motocicletas y ciclomotores. Un 14,5% de los vehículos son motocicletas y ciclomotores, y el porcentaje va en continuo aumento. Con la moto se evitan los atascos y se aparca mejor, pero hay que tener en cuenta que en la convivencia con otros vehículos, el motorista es la parte más débil. La seguridad en la moto, el casco. Obviamente hay que usar el casco. Usarlo significa llevarlo correctamente abrochado y ajustado. ¿Cómo elegirlo? Busca un sitio donde sepan asesorarte. Los integrales son más seguros, pero en todo caso tienen que estar homologados y ser de tu talla. El informe SART evalúa el nivel de seguridad que ofrecen los cascos. Los cascos caducan. Su vida útil es de unos 5 años, pero tendrás que cambiarlo antes si recibe un impacto fuerte. Puede estar perfecto por fuera y deteriorado por dentro. La seguridad en la moto, la conducción. La fragilidad de la moto hace necesaria una doble anticipación ante cualquier imprevisto. Prevé las maniobras de otros vehículos, como cambios de carril y giros, y no des por supuesto que te han visto. Por ejemplo, en una calle con coches aparcados en batería, ten en cuenta que probablemente no te verán hasta que tengan medio coche fuera. Fíjate si hay coches que se van a poner en marcha con gente dentro, con luces, y así evitarás sustos. Evita el ángulo muerto del espejo retrovisor de los vehículos. Circula y detente en una posición en la que estés seguro de que puedan verte. No te confíes. Cuando el tráfico es intenso, se producen frenazos bruscos. Es recomendable ir con los dedos preparados para frenar. Recuerda que el freno delantero soporta la mayor parte de la frenada, pero el trasero es necesario para estabilizar la moto y no irte al suelo. Y además, mantén la distancia de seguridad. Aprende a leer las señales y no solo las de tráfico. Si hay obras en la calzada, es probable que el asfalto esté lleno de gravilla o tierra. Si llueve, la pintura del pavimento o las rejas metálicas resbalarán todavía más. Suaviza tus movimientos, no hagas maniobras bruscas. Evita las grietas que se forman en la calzada porque la rueda de la moto puede quedar encajada y la salida será complicada. En moto, especialmente en trayectos largos, una postura natural y relajada es fundamental. Una posición forzada no solo hará que te canses antes, sino que retardará los tiempos de respuesta. No conduzcas más de 150 kilómetros o 1 hora y media sin parar. A medida que acumules cansancio, para con más frecuencia. En las curvas, la regla más segura es sencilla. A menor visibilidad, reduce la velocidad y toma la curva pegado a la derecha. Si sales en grupo, indica al resto los posibles peligros, pero nunca avises a los demás de cuándo pueden adelantar. No circules en paralelo y mantén la distancia de seguridad. Conduce con la cabeza. Las experiencias que vives conduciendo una moto te transmiten una sensación de libertad y adrenalina que pueden llevarte a cometer más imprudencias de las debidas. Por eso, es importante conducir con la cabeza, no con el corazón. La carretera no es el circuito.